Buenos días, ¿cómo están? Hoy es 23 de noviembre del 2024 y estamos en una clase abierta que va a dictar Estefanía sobre entidades psicopatológicas vinculadas al trabajo. Esta clase está en el espectro, en el ámbito del capítulo de salud mental laboral de la Asociación Argentina de Salud Mental. Este año dictamos una serie de clases abiertas con distintas temáticas de nuestra especificidad. Y esta sería la última clase abierta de este año. Y tenemos un programa muy lindo para el año que viene. Em, bien. Estefanía Senesco es licenciada en psicología, analista, profesora en la enseñanza media y superior, docente en el Instituto Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Marina Mercante y Universidad Favaloro, especialista en psicología clínica del Ministerio de Salud, psicóloga de planta para OSECAC, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y vocal en el capítulo de Salud Mental Laboral, miembro de la entidad APOLA y concurrente de 5 años en el Hospital Tobar García. Bienvenida, Estefanía, muchas gracias por tu trabajo de hoy y bueno, pasamos a escucharla. Bueno, no sé si se me escucha bien ahí. Se escucha bien, ¿no? Bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Ante todo, gracias por estar en esta clase. Principalmente quiero agradecerte, Elena, por permitirme la posibilidad de formar parte del capítulo de salud mental laboral. Sobre todo por tu generosidad y tu esfuerzo en esta organización, la convocatoria de colegas, que bueno, hoy en día es complejo encontrarse con colegas que hagan red y que sean tan generosos, así que gracias. Como dijo Muchas Elena, si les gracias a vos. parece, no, por favor, si les parece, vamos unos minutos luego, ¿sí? Para intercambiar y bueno, para escucharlos también, para escucharlas. Bueno, como me presentó Elena, me desempeño en diferentes dispositivos, en diferentes ámbitos de lo que es la psicología clínica, forense, educacional. Y me pareció interesante cuando preparaba esta clase para comenzar a introducirnos en el tema de hoy, que es entidades psicopatológicas vinculadas al trabajo, contarles un poco que la psicopatología, y ahora bueno, vamos a ver más en detenimiento qué es esto de la psicopatología, está mi trabajo cotidiano clínico, ¿no? Y formar parte de este capítulo, el desafío que me propone, es también poder debatirlo, pensarlo, estudiarlo, ¿sí? Con otras variables y principalmente desde el ámbito laboral. Como les contaba, doy clases en distintas casas de estudio y principalmente como para traer este tema en lo cotidiano y en diferentes ámbitos, en el terciario donde me desempeño para la carrera de acompañante terapéutico, justamente hace unos pocos días estuvimos preparando para una jornada y para un congreso la importancia de conocer la psicopatología en el cuerpo de un acompañante, para no padecer distintos trastornos relacionados también, ¿no? Por ejemplo, con el síndrome de burnout o del quemado, que ahora también lo vamos a ir como hablando. Y entonces cuando preparaba esta clase, la de hoy, pensaba que hoy en día las carreras de salud, específicamente, ¿no? Que es mi ámbito de estudio, mi ámbito de formación, se hace cotidianamente palabra, ¿no? El malestar que se relaciona con distintas posiciones subjetivas en relación a otros con los que se trabaja. Y esto como consecuencia deja, ¿no? Digo, no es inocente, deja como marcas en el cuerpo, distintas sintomatologías que aparecen de distintas maneras. Y si hablamos de sintomatología no podemos no hablar de lo que nos trae hoy en día y nos convoca, que es la psicopatología, el sufrimiento, la salud mental, y ambas pensadas, por lo menos desde mi formación y de mi forma de trabajo, desde un enfoque colectivo, ¿sí? Voy a ir pasando, díganme si se ven los power, voy a, como para organizarnos un poco de lo que vamos a trabajar los ejes de esta clase, ¿sí? Vamos a trabajar un poco lo que es la introducción en la historia de la psicopatología laboral, después vamos a charlar un poco de la relación del trabajo y la salud mental, ¿no? ¿Qué es esto de la descompensación laboral? Que vamos a ir abriendo diferentes aristas. Y por último, las entidades psicopatológicas actuales, ¿sí? Con una ilustración clínica en relación a una descompensación psicótica, ¿sí?
como les decía, mi formación sí, no la puedo pensar desde algo que desde una posición, ¿no? Que no sea un enfoque colectivo. Entonces, me pareció interesante empezar a pensar todas como estas palabritas que se van a ir alineando, empezar a pensar, ¿no? Lo que es desde nuestra ley de salud mental, la 26657, específicamente en el capítulo 2, artículo 3, leer un poco la definición, ¿no? Como para que abrace un poco esta clase. Habla de que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Es decir, que dicha definición la pensamos de un enfoque colectivo y de derechos. Ambas cuestiones vienen un poco vapuleadas, ¿no? Y tachadas en las transformaciones contemporáneas del trabajo, donde los sujetos nos encontramos, entre otras cosas, bastante invisibilizados y absorbidos por demandas que, bueno, podríamos llamarlas mortíferas, ¿no? Para pensar cómo llegamos al momento, bueno, laboral puntualmente que esta clase nos trae y la complejidad de poder diagnosticar diferentes entidades psicopatológicas, voy a tomar a Christophe de Jours, que, bueno, es a mi punto de vista, y creo que con Elena compartimos criterio, uno de los que mejor trata esto que nos trae hoy para hablar desde el ámbito laboral, la psicopatología, los diferentes momentos en los que nos encontramos, por decirlo de alguna manera, paradigmas, ¿no? De trabajo. Y él dice que hace algunos años teníamos como anunciado lo que de Jours nombra el fin del trabajo, ¿no? Donde el trabajo tenía que ser reemplazado por máquinas, robots, informática, inteligencia artificial, autómatas, ¿no? Pero en realidad sucede todo lo contrario, ya que el mundo en el que estamos hoy en día, y más que nada el mundo después de la pandemia, ¿no? Donde todos los trabajos se como que estuvieron más insertos en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Donde se empezó a invisibilizar un horario de almuerzo, un mail a deshora, el WhatsApp constante, los Zoom fuera de horario, ¿no? Donde empezamos a ver que la realidad se asiste a una explosión de patologías que tienen que ver con la sobrecarga, ¿no? Que es una nomenclatura que vamos a ver un poquito más adelante en estas posiciones subjetivas que devienen de vínculos psicopatológicos en relación a lo laboral, ¿sí? Es interesante poder historizar brevemente sobre los inicios de la psicopatología laboral, cómo se buscaba, ¿no? Esbozar ideas en relación al concepto mencionado anteriormente, en relación a lo que es la salud mental, ¿no? Cuando hablamos de inclusión social, cuando hablamos de que el trabajo tiene que ver con los derechos, ¿no? Y qué pasa en relación al interior de estos trabajos cuando se vuelven deficitarios y generan ciertas problemáticas en salud mental. Si bien lo que tiene que ver con los inicios de la psicopatología laboral se inscriben en Europa, específicamente en Francia, lo que tiene que ver con las prácticas psiquiátricas, esperen que no estoy, ahí está. Ahí va. Como les decía, si bien todo lo que tiene que ver con un poco de la historia de la psicopatología laboral, que se escriben en Francia, en Europa, todo lo que tiene que ver las prácticas psiquiátricas de posguerra, marcadas en particular por la reintegración social de, bueno, los soldados que volvían inválidos y mutilados de la guerra, entre varias reflexiones, sobre la responsabilidad del cuidado, ¿no? De los enfermos, de cómo se presta especial atención a la función del trabajo, un valor de la salud mental. O sea que la puesta en práctica de terapéuticas activas dentro de los... Sí. Estefanía, discúlpame que te interrumpa, pero están pidiendo en el chat Sí. si vos podrías, la licenciada Lourdes Puenzo Alfaro, si podrías expandir, poner Sí. la función pantalla, viste abajo que hay un iconito A ver. de pantalla para expandir el... A ver si me ve. Sí, un iconito de pantalla. Abajo en tu PowerPoint, ves que Sí. hay una pantalla,
está el porcentaje, Sí, ahí se la cambió. otra, esa, a ver si No, funciona. ¿Te se deja no? ve. No, a ver, para. Me aparece todo chiquito. ¿Puede ser ustedes también lo ven chiquito? Pantalla completa. Si cada Sí, uno pone pantalla completa, se expande. Ah, bueno, no sé si ahí lo están viendo. Ahí sí, Elena. No, yo lo sigo viendo pequeño igual, pero no Bueno, sé. bueno, dijimoslo adelante, adelante, que no nos interrumpa esto tu Sí. exposición. Sí. Bueno, ok. Cualquier cosa me vuelven a avisar si es que no se ve, o después si querés te lo paso, Elena, el Power, o lo podemos reenviar, no digo, no hay problema. Yo lo puedo leer, Em, pero bueno, bien. tenemos que ver esa cuestión Bueno, técnica en la próxima. No hay ok. problema. Bueno, Adelante. perfecto. No problema. Bueno. Bueno, bueno, esto que estábamos como esbozando en relación a este inicio, ¿sí?, de la psicopatología laboral, retomo un poquito, se inscribió en Francia en la época del 50, ¿sí?, se buscaba como en estas sujetos que volvían de la posguerra, ¿sí?, con particularidades corporales, volver a reintegrarlos en relación a, bueno, lo que era la vida laboral. En relación a esto se empieza como a reflexionar sobre la responsabilidad del cuidado de los enfermos, ¿no?, que se presta especial atención a lo que tiene que ver con la función del trabajo, en valor de la salud mental. Esto que sería como los inicios, como la precuela de todo lo que viene luego, ¿sí? Entonces la puesta en práctica de terapéuticas activas dentro de los hospitales, dentro de los dispositivos de rehabilitación y de inserción, suscita ciertos interrogantes sobre el rol que puede ocupar el trabajo en la readaptación a la vida social y laboral de los profesionales. Al mismo tiempo, desde lo que tiene que ver la psiquiatría, se tratan de identificar estas formas, esta semiología, ¿no?, estos signos y estos síntomas precursores de los efectos patógenos del trabajo, buscando sensibilizar a los grupos de profesionales involucrados en la prevención de los trastornos, ¿sí? Hago un paréntesis porque me parece que, no sé si todo el mundo conoce a Christophe de Jours, lo nombro brevemente, o sea, es el que, bueno, principalmente en el que basé toda esta exposición. Él es un médico francés, es especialista en medicina del trabajo, en psiquiatría, en psicosomática, tiene un montón de artículos a los que los convoca el tema. Les recomiendo la lectura, que también, si les parece, después nos pueden escribir y se los podemos facilitar. Él hizo investigaciones psicoanalíticas sobre el cuerpo, sobre el factor humano y el trabajo, sobre el trabajo y la violencia, sobre el trabajo y el sufrimiento, o sea, es como, bueno, un referente sobre el tema. Cierro el paréntesis y sigo con un poquito con los efectos del desarrollo, ¿sí?, que van atravesando un poco esta historia de la psicopatología laboral, y ya entrando netamente en lo que es laboral, estos efectos del desarrollo puntualmente de los modelos de trabajo que vemos ahí en la diapo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el taylorismo, el fordismo, como para hacer un repaso. El taylorismo con su modo de trabajo repetitivo, ¿no?, con restricciones de tiempo; el fordismo, que es la introducción de esta línea de montaje; y la tercera etapa de este sistema japonés, que es la del toyotismo, ¿no?, como yendo, digo, cronológicamente en el tiempo, describiendo en paralelo a lo que es la psicopatología y la historia, bueno, estos modelos de trabajo describiéndolos en paralelo. El sistema japonés, ¿sí?, que es el toyotismo, o el just in time, que es un dispositivo bueno, que laburaba un poco lo que era el cero stock, el cero defecto, y tiene como más elementos, ¿no? Pero bueno, ahora no es para entrar en detalle con eso puntual, pero tenía que ver con esto. Y este modelo del toyotismo fue inventado principalmente por un ingeniero, que el apellido era Ono, y si bien nosotros estamos en un periodo posterior al modelo del toyotismo, puntualmente estamos en un modelo que se llama performance, que después, bueno, lo vamos a elaborar un poco más. Y la diferencia que marca de Jules cuando él habla de estos esquemas laborables, estas formas de trabajo, es que hasta acá, cuando él habla de taylorismo, fordismo y toyotismo, en las incipientes sintomatologías o psicopatologías que pueden ocurrir en los vínculos laborales,
no había ciertas situaciones en las que se provocaban suicidios, ¿no? Que esto empieza como a cambiar. Entonces, cuando se empieza a elaborar un poco en estos esquemas de trabajo, sacándole performance, que lo vamos a retomar después, laburando desde esto incipiente en la época del 50, el Taylorismo y el Fordismo, ambos procesos, ¿no?, se caracterizaban un poco por esta racionalización del trabajo mediante la organización científica, que se veía acompañada como un desinterés del sujeto, ¿no? Que ese es como un poquito el común denominador que empezamos a ver en relación a lo que empieza a aparecer como cierta sintomatología deficitaria en el vínculo laboral, ¿no? Por lo tanto, ciertos debates y en relación a estos contextos laborales respecto al origen de las enfermedades mentales asociadas al trabajo, conducen como a ciertas posiciones contractadas, como que se empieza a ver como un debate, un contraste respecto al rol del trabajo y de las relaciones sociales en la etiología de la locura, ¿no? La locura definida como qué pasa con la alienación del trabajador en relación a ciertas formas de trabajo. Vale decir que lo que tiene que ver un poco con esta etiología es el análisis de los procesos que están en cuestión en la aparición de estas enfermedades mentales. Entonces, como para concluir este breve resumen, ¿no?, que parece como un poco desordenado porque tiene como varias aristas, ¿no?, en relación a lo que pasa con el devenir y el surgimiento del trabajo, y cómo va apareciendo la psicopatología en relación a estos vínculos laborales, y en el momento histórico que se inscriben. Por eso tampoco fue inocente la lectura de la definición de lo que es la salud mental para nosotros hoy en día, en nuestro país. La pregunta que empezó a pasar en este momento histórico, en relación a diferentes concepciones que en ese momento estaban estudiando lo que son las relaciones laborales, como la sociogenética, que tenía que ver con el estudio de las estructuras sociales, o las organodinámicas, como Henry Hay, que seguramente lo escucharon nombrar, que él laburaba la manifestación clínica, psiquiatra. Ambas buscan responder un poco la pregunta de: ¿puede el trabajo enloquecer a una persona? ¿No? Digo, como para, voy a pasar la diapo, como para ir adentrándonos, ahí está, eh, directamente en lo que trae al título de esta clase. Las entidades psicopatológicas, ¿no?, vinculadas a las nuevas formas de organización del trabajo, se caracterizan por diferentes manifestaciones sintomatológicas, ¿no? Dice de Jules que se pueden aplicar, como que se pueden pensar desde dos lugares de patología, ¿no? Las patologías de la soledad o las patologías de la servidumbre. En estas patologías, lo que define puntualmente, ¿no?, es la posición subjetiva en relación a qué es lo que cambió, digo, esto que veníamos laburando un poco de, bueno, está bien, en un momento el Fordismo, el Taylorismo, el toyotismo, qué es lo que cambió hoy en día para encontrarnos con este tipo de patologías en las relaciones laborales. Y él lo que va a decir es que lo que cambia justamente es la introducción de nuevos métodos, ¿no?, que tienen como un poder considerable, y otras técnicas como más importante en relación a lo que es la evaluación individualizada, que él lo llama performance, ¿no? El hecho que pone en competencia a todos los trabajadores alrededor de una forma de trabajar que hoy en día se llaman como exámenes de idoneidad, ¿no? Esto de asociar la performance con una amenaza sobre el empleo, ¿no? Si ciertos grupos de trabajadores o de asalariados no están al nivel de sus colegas, es como que van a ser los primeros en ser despedidos. Pero esto no es que pasa, digo, por eso es como que voy y vuelvo pivoteando con ciertas cuestiones más clínicas y laborales, y ahí la relación, digo, cuando nos encontramos con patologías como por ejemplo de la soledad, no es que esto ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Digo, hablamos que hacen referencia a como que se encuentra un común denominador, que es el aislamiento, ¿no?, y la corrosión, que creo que la corrosión es como una palabra bastante descriptiva en relación a cómo digo, algo que corroe es como que va comiendo lentamente, ¿no? Como ciertas, se comienza desde los bordes, como que hay ciertas partes, que es como bastante explícito el término, justamente de los mecanismos adaptativos, de los recursos defensivos colectivos, contra los efectos patógenos del sufrimiento y las obligaciones laborales, ¿no? En general, estas patologías surgen
como una consecuencia de la desestabilización del vínculo con el trabajo. Las patologías que tienen que ver un poco de la soledad tienen que ver con estos lugares donde el asalariado se empieza a sentir como fuera de la grupalidad, donde el aislamiento encuentra cierto alojamiento porque no puede cumplimentar con ciertas demandas, ¿no?, constantes y solicitadas, y esto no se va armando de la noche a la mañana, un poco como les contaba lo que pasa, que ahora vamos a ver el otro grupo de patologías del síndrome de burnout. Digo, una persona no es que se acuesta la noche y el otro día se despierta con síndrome de burnout, o del quemado, ¿sí? Es un conjunto, una sumatoria de ciertas cuestiones que van ocurriendo y que también tiene cierta vincularidad con otros aspectos, ¿no? Digo, porque un trabajo tiene que ver con lo social, con un estatus, con lo económico, con mantener una familia, con mantenerse uno mismo. Entonces hay ciertos frentes que van causando ciertas demandas y cierta presión. Entonces es, bueno, como un cúmulo que se vuelve bastante iatrogénico. Para la medicina laboral, ¿no?, el objetivo es poder como pensar que estas implicaciones, o sea, cómo se manifiestan estas implicaciones psicopatológicas en la relación de servicio, en esta relación que tiene el asalariado con el trabajo. Y hay como ciertas variables que se empiezan a pensar, ¿no?, que tiene que ver un poco con, bueno, la organización de la estructura, la organización de la producción, la flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay como ciertas situaciones profesionales específicas en las actividades de servicio que requieren un esfuerzo por parte del trabajador para moldear sus emociones, ¿no?, que no son cuestiones como tan sencillas que el psiquismo comprende que uno sale del trabajo y puede distinguir y disociar, bueno, listo, ya fiché y me voy, ¿sí? Por eso, digo, es como un desafío en la clínica pensar ciertas cuestiones para poder diagnosticarlas. Cuando hablamos del segundo grupo de patologías, que tiene que ver con, ahí, que son patologías de la servidumbre, no sé si me puedo, ahí está. Las patologías de la servidumbre describen situaciones patógenas, ¿no?, que están vinculadas al trabajo de actividades de servicio, es decir, todo lo que tenga que ver con cuidados en salud, gastronomía, educación, transporte, están relacionadas a situaciones profesionales que tienen que ver con, digo, que son como más estresoras o en la relación en lo que es esto que hablábamos de las patologías anteriores, de la soledad en relación al servicio, ¿no? Digo, porque hay un constante, por ejemplo, atención al público, gastronomía, hay un constante trabajo y vínculo donde hay un riesgo de confusión entre diferentes esferas, como la profesional, esto que hablábamos, la privada, ¿no?, moldear las emociones. Entonces, retomando la pregunta en relación a estos dos grupos, estos dos clústeres de patologías, si el trabajo puede enloquecer a una persona, pensamos en el concepto, que sería el segundo eje de este encuentro, de la descompensación, ¿no? Cuando hablamos de descompensación, hablamos de que hay algo en este caminito que pensábamos en relación, por ejemplo, a un conjunto de malestares, ¿no?, que se van dando y que llega un momento que, bueno, los mecanismos de adaptación o de afrontamiento al interior de un vínculo laboral se van deteriorando, ¿no? Se van, esto que decíamos de la corrosión, del aislamiento. Entonces el concepto de descompensación tiene un poco que ver justamente con la clínica de la medicina laboral y del trabajo, ¿no?, que a veces nos demuestra que no es posible comprender la aparición de una patología mental vinculada con el trabajo, limitando la investigación del análisis de las causas, de la historia particular del sujeto y qué ocurre en esa dinámica, ¿no?, de la singularidad de cada sujeto. Las descompensaciones están determinadas por condiciones sociales, organización del trabajo, ¿no?, como que el análisis clínico del sufrimiento tiene que abarcar no solamente los modos de resolución de los conflictos intrapsíquicos, sino también cómo fue ese sujeto, ¿no?, en el devenir de las relaciones laborales. Entonces, en relación al plano de la práctica clínica, ¿no?, cuando pensamos en la evaluación, cuando un sujeto está descompensado y en su posterior diagnóstico, para la psicopatología, la principal dificultad que se le presenta al clínico es como lograr distinguir dos polos, ¿no? Por un lado, lo que corresponde al trabajo,
de lo que es del orden de la economía psíquica individual y la esfera privada, ¿no? Que tiene que ver un poco con la causa de la descompensación. Ahora, después de hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con patologías como un poco más específicas, vamos a leer un caso clínico que es una ilustración, con un desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con cómo empieza un asalariado en una relación laboral, qué cambios son los que afectan esta economía psíquica, cuáles son los mecanismos de defensa para poder ayornarse a estos cambios y en qué desemboca, porque no todo siempre desemboca en patología, ¿no? Entonces, lo que corresponde al trabajo en relación a cuando un clínico tiene que hacer una evaluación y lo que corresponde a la singularidad del sujeto con todo, ¿no? Lo que conlleva el contexto de vida, es lo que hablamos un poco al principio de la clase con la definición de salud mental, ¿no? Que la evaluación no depende únicamente de una restricción patógena vinculada con la situación del trabajo, ¿no? Sino también con el desborde de ese sujeto, con ese contexto, de su desborde de los recursos defensivos. La tesis de la centralidad de lo que tiene que ver el trabajo, ¿no? Revela, y ahí no corrí las diapos, perdón, ahí está. Ahí. Entonces, la tesis de la centralidad del trabajo revela que la separación, ¿no? Hay como una separación entre trabajo y fuera del trabajo, esto que hablábamos antes, no es operante en la vida psíquica, ¿no? Que como que la desestabilización de las defensas en el trabajo puede debilitar la economía afectiva y familiar, y esto lo vimos muy marcado en la pandemia. Donde todo al interior de un hogar ocurría en relación a la escolaridad, la formación, el trabajo, como que hay ciertos asalariados que pueden domeñar cierto corte, pero la realidad es que hay otros que no, ¿no? Y en relación a este no poder, este lugar operante en la vida psíquica y esta imposibilidad de corte, porque hay una hiperconectividad, esto que nombrábamos anteriormente, con esta sobrecarga y con esta sobreexplotación del multitasking, ¿no? Donde uno está quizás en un Zoom y a la vez está contestando un grupo de WhatsApp y a la vez, ¿no? Como que hay un montón de frentes abiertos, nos restan introducirnos justamente en lo que de Jours va a hablar de los grupos de psicopatologías que encontramos hoy en día. Principal, ay, no puedo, no sé cuál. Ahí está. Bueno, las entidades psicopatológicas, que se me fue. Ahí va. Las entidades psicopatológicas del primer grupo, ¿no? Lo que llamamos patologías de sobrecarga, tienen que ver con 4 patologías de sobrecarga principales. El burnout, esto que veníamos hablando del síndrome del quemado, este conjunto de síntomas que aparecen incipientes en relación a esto que se dice de estar quemado, ¿no? Del síndrome del quemado, fatiga, todo lo que tiene que ver con cefaleas, dolores de cabeza, cansancio, apatía, no tener ganas de ir a trabajar. En diferentes entrevistas que se hacen a profesionales en el área laboral, principalmente todo lo que tiene que ver con las aseguradoras, ART, ¿no? Que hacen este tipo de laburos y escuchan este conjunto de síntomas, tiene que ver con esta apatía por llegar al trabajo, no poder levantarse, no tener ganas de seguir en ese trabajo, de sostener esa relación de servicio, que se traduce justamente en este cabeza quemada de no poder más, ¿no? Después el karoshi, que es que tiene que ver un poco con la cultura, bueno, nipona, ¿no? Que lo que se llama, lo que como se define o se traduce es como muerte por exceso de trabajo, ¿no? Muchos empleados de muchas empresas niponas pueden llegar a estar, o sea, los estudios lo que nos cuentan es que pueden llegar a trabajar más de 80 horas extras al mes. Obviamente que esto no te permite tener lazo con otra realidad, genera angustia, cansancio, y que justamente en este nuevo paradigma que define de Jours, que es el de la performance, lleva al suicidio, ¿no? Como a esta idea de quitarse la vida por la demanda aplastante. Los trastornos orgánicos y las adicciones. Vale decir que en las adicciones
la utilización por parte de los trabajadores de medicamentos, de alcohol, dependiendo del nicho de trabajo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la construcción, con el tema de la gastronomía, con el tema de la atención al público en gastronomía, o de drogas, como la cocaína, por ejemplo, solamente son usadas para enfrentar las restricciones del trabajo. O sea, no hablamos de drogadicciones, aun cuando en un segundo tiempo muchos de estos trabajadores se convierten en dependientes de los productos. Pero la razón primera no es para nada una personalidad específica, digo, en relación a un sufrimiento psiconeurótico, ¿no? Lo que encontramos en la base de estas adicciones tiene que ver con consumos que se deben únicamente al trabajo. El segundo grupo de patologías son las del acoso. Bueno, hoy en día se habla, digo, mucho de ellas en todo el mundo. Los primeros estudios que se realizaron fueron en Escandinavia y en Alemania, con el nombre de mobbing. En diferentes países se desarrolló, ¿no?, como esta cuestión en nombre del acoso. Hay varios autores muy conocidos que trabajaron sobre estas patologías y que nombran que hay como una ligazón con nuevas técnicas del acoso, ¿no? Y de Jours lo que va a plantear es que es inexacto esto, ¿no? Como que en lo que tiene que ver con técnicas de acoso dentro del ámbito laboral no hay como nada nuevo, ¿no? Que el acoso siempre existió en el mundo del trabajo, y que, digo, lo que es nuevo, lo que él va a plantear en relación a este nuevo paradigma de la performance, no es el acoso, sino como el conjunto de patologías o la explosión de patologías a causa del acoso, ¿no? La razón fundamental es que hoy en día, frente al acoso, los trabajadores están cada vez más solos. Como digo, se pierde esta noción de lo que hablábamos en un primer momento del laburo desde lo colectivo, de pensar cómo se reincorpora o se reinserta socialmente una persona afectada por algún padecimiento X, en relación a algo colectivo, ¿no? Hoy en día, con esta evaluación de idoneidad, donde si yo soy mejor que el otro, al otro lo echan, o en esta competencia como más descarnizada, en estas cuestiones de acoso, no hay una idea de colectivismo de laburo. Entonces, esta soledad es la que se constituye en un problema fundamental en el periodo actual. El tercer grupo son las patologías consecuencias del traumatismo, ¿no? En las sociedades europeas, y bueno, también particularmente acá, ¿no? Digo, con toda la ola política que estamos atravesando hoy en día y a partir de la pandemia también, ¿no? Digo, como un aumento del desempleo y la cronificación, ¿no?, ligada a nuevas relaciones y formas de trabajo más precarizadas, engendra un crecimiento considerable de lo que tiene que ver con la violencia social, ¿no? Y esta violencia recae sobre los trabajadores en el ejercicio de la función profesional. Y en el último, bueno, capítulo de lo que tiene que ver con lo que describe Jours de las patologías, las nuevas patologías, son las depresiones y las tentativas de suicidio, ¿no? La desaparición de los suicidios en los lugares de trabajo, bueno, que llevan como a pensar un poco a qué lugar ocupa hoy, ¿no?, en relación a nuestros vínculos laborales, que también cuando hablamos de colectivismo, la virtualidad ha como sumado en ciertas cuestiones a este individualismo, ¿sí? Si les parece, entramos ya en la última parte de lo que es la clase. Me gustaría leerles no puedo, a ver ahí. Leerles brevemente una viñeta clínica, ¿sí?, en relación a un caso clínico, que es una psicosis vinculada al trabajo. ¿Sí? Si les parece, les leo la viñeta clínica, la ilustración clínica, y después hacemos como un breve análisis, y podemos como, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, charlamos de ciertas cuestiones y nos escuchamos un poco. Bueno, les leo la ilustración clínica, ¿sí? El señor S. es un obrero de la construcción de 40 años de edad, recibido en el servicio de emergencias de un hospital general por una sintomatología delirante de tipo persecutorio que evoluciona desde hace 3 meses. Presenta ciertas ideas de referencia, sensación de ser seguido y observado, convicción de que lo vigilan y hablan de él a sus espaldas. Están presentes también alucinaciones acústico-verbales, en las cuales voces masculinas lo insultan, lo tratan de cobarde
insultan a su mujer y lo incitan a divorciarse. Los trastornos se desencadenaron 3 meses antes, luego de un accidente de trabajo. El señor S se cayó de un andamio, pero alcanzó a aferrarse a un balcón, con lo cual no sufrió ningún daño corporal. Una semana más tarde, el señor S no quiso tomarse una licencia de trabajo. Aparecieron trastornos del sueño con pesadillas que repetían la escena de la caída. Un aumento progresivo de la angustia, de la irritabilidad y de las ideas de referencia. La investigación clínica permitió resituar la descompensación del señor S en un contexto profesional y familiar particular. Desde su partida de Marruecos y su llegada a Francia a la edad de 22 años, siempre trabajó en la misma empresa y aprendió su profesión trabajando con pintores profesionales de la construcción. Vivió primero en una pensión para trabajadores, la cual dejó luego para instalarse en un departamento con su mujer y sus 3 hijos, que llegaron a Francia para reunirse con él hace ya un año. En el transcurso de ese periodo se producirán también cambios en la organización del trabajo, instalando progresivamente una transformación de las obligaciones de trabajo para el señor S y sus colegas. Se trata del hijo del patrón, que retoma la empresa e instaura un aumento en los ritmos de trabajo asociado a una afectación en las obras de construcción, sin tomar cuenta la calificación de los obreros. El buen entendimiento que existía con anterioridad entre los obreros desaparece, dejando lugar a la desconfianza y la sospecha entre colegas para saber quién es el que denuncia los brindis y las prácticas de consumo de alcohol entre los compañeros, en el transcurso de los cuales se da el encuentro para hablar de trabajo. La implicación de su vida familiar, ahora físicamente cerca suyo, es importante a sus ojos y lo conduce a ausentarse de los momentos de reencuentro entre colegas. Se encuentra confrontado con un aislamiento progresivo del colectivo de trabajo, colectivo ya desestabilizado por los cambios de organización del trabajo. La crisis psíquica consecutiva al accidente revela el fracaso de los procesos defensivos frente al riesgo mortal. El señor S ya no puede recurrir a la ideología defensiva viril que estructuraba el colectivo de trabajo. Chistes, conductas desafiantes y de bravuconada frente al riesgo, consumo de alcohol entre amigos, que lo protegían del miedo y le permitían defenderse contra el sufrimiento generado por la actividad de trabajo riesgosa. Las alucinaciones, voces de hombres, lo incitan a divorciarse como una tentativa de saldar las dificultades psicológicas provenientes del conflicto entre las exigencias defensivas estructuradas por las conductas viriles que niegan el miedo y la vulnerabilidad del cuerpo por una parte y el compromiso afectivo con su mujer y sus hijos que lo conduce a cuidar de ellos por otra parte. El episodio psicótico surge como resultante de la solicitud simultánea de registros afectivos habitualmente separados por las operaciones defensivas. El señor S no logra mostrarse tierno y considerado y simultáneamente oponer una negación al sufrimiento. La elaboración psíquica de la contradicción existente entre las obligaciones del trabajo y las implicaciones afectivas de su vida privada fue posible en el transcurso de un trabajo psicoterapéutico mediante un trabajo de interpretación de su situación actual y un cambio de puesto de trabajo decidido por el propio señor S, conduciéndolo así a la desaparición completa de la sintomatología psicótica con tratamiento neuroléptico. Bueno, en relación a este caso clínico, que es una psicosis vinculada al trabajo, no hablamos de una estructura clínica de base, ¿sí? Sino digo, el laburo que se hace es como pensar desde esta situación laboral, qué es lo que le fue pasando al señor S, y el análisis que se va haciendo en relación a las descompensaciones psicóticas, lo que plantea es que son raras y que afectan en general al menos del 1% de la población, ¿no? Que la aparición de los trastornos psicóticos impide el mantenimiento de una integración socioprofesional debido a la alteración principalmente del vínculo con la realidad, que obstaculiza no solo la actividad laboral, sino la actividad en general, ¿sí? Lo que tiene que ver con el plano de las causas, ¿no? En el plano etiológico, desde las situaciones diversas laborales que pueden afectar a esta aparición,
se encuentran como tres lugares, ¿no? El primero es la consecuencia de afecciones que tienen que ver con lo neurológico, ¿no? Como diferentes tipos, como el conjunto de epilepsias y el conjunto de demencias. Después lo que tiene que ver con encefalopatías, puntualmente las hepáticas, las hipercalcemias o trastornos endocrinos. Y después el rol de los agentes químicos, ¿no? Bueno, como diferentes tipos de químicos, mercurios, arsénicos, etc. Lo que tiene que ver un poco con el análisis psicopatológico, puntualmente, de los procesos psíquicos, que en este caso en la ilustración clínica contribuyen al desencadenamiento o la desregulación de un episodio psicótico agudo, en general se despliegan casi siempre en un contexto de inquietud, ¿no? Digo, esto que leíamos recién, el señor ese, hubo un cambio de patrón, ¿no? Como hubo un cambio de, podríamos pensarlo como podríamos decir hoy, de cultura organizacional, ¿no? Como un cambio en la idea de estos lugares que colectivamente él se alojaba con sus compañeros, a encontrarse, a, no sé, a beber unas copas de alcohol y a hablar de ciertas cuestiones que alojaban su lugar viril y lo apartaban del miedo, ¿no? Esto se vio fracturado y el contexto presenta cierta inquietud sobre el futuro también, ¿no? Porque, digo, empieza a haber otro jefe y esto empieza a parecer como un poco amenazante. En relación a esta aparición de sintomatología, en general, lo que se estudia es que la conflictiva es justamente, como aparece en el caso del señor S, o con la jerarquía o con colegas del trabajo, donde lo que se rompe es el colectivismo, ¿no? Y queda justamente este lugar como más individual o solitario. En este caso del señor S hay como también un accidente, ¿no? Que casi, bueno, está la pérdida de su vida. A estos conflictos que empiezan a pasar singularmente o en general, ¿no? En general, digo, de lo que se estudia con esas entidades psicopatológicas, lo que se opone un poco es estos lugares de la indiferencia vivenciada por el sujeto, ¿no? Estos rompimientos de los vínculos, estas situaciones angustiantes que conllevan al sujeto a aislarse, aparecen sentimientos de incertidumbre, ¿no? Duda, desconfianza, que tiene un poco que ver con esto, con este cuadro psicótico agudo que aparece, con una postura paranoica, ¿no? Esto que aparece de las voces masculinas, esto que vuelve como, ¿no? Restitutivo en relación a este delirio que a él le pasa, de sentirse justamente en este lugar de incertidumbre donde sus lugares seguros se rompen. Entonces, es decir, que el proceso delirante, en este caso, se inscribe como una solución crítica, ¿no? Que está elaborada por un sujeto para mantener vínculo con la realidad y pensar la situación paradojal en la que se encuentra y no sentirse tan solo. Así que bueno, esto sería lo último. La idea sería, si les parece, tomarnos unos 10 minutitos para, no sé si alguien quiere comentar algo, quiere decir algo. Muchas gracias, Estefanía. No, de nada, Elena. Repetir el nombre del autor a la cual hace referencia la disertación, por favor. Yo le escribo acá el apellido, de Schurz. Vale. Mar Araujo. De Schurz, Christoph de Schurz. De nada, Mar. Bueno, este tema que presentó Estefanía está a la orden del día. O sea, es fundamental, es un clásico, es como, son como los fundamentos de la psicopatología del trabajo. Absolutamente actuales, que se renuevan, se actualizan, como decíamos, por las circunstancias del sistema. De Schurz es un autor que es crítico del sistema económico en el que vivimos, del neoliberalismo, y digamos que hay un factor que incide en la calidad de vida de los trabajadores en las coordenadas que estamos viviendo sociopolíticas en este momento. Entonces, acá toma relevancia el tema que está presentando Estefanía, porque ¿quién está viendo, quién considera la salud mental del trabajador? ¿No? ¿Cuánto se habla del mundo del trabajo en los medios de comunicación? Se habla de
tasa de desempleo, tasa de pobreza, índices, porcentajes, pero de la calidad de vida de los que están trabajando, de aquellos que están angustiados ante la inminente circunstancia en que pueden quedarse sin trabajo, la devaluación de los salarios por la inflación, la no actualización salarial o siempre tardía, siempre queda, ¿no?, como atrasado respecto de, se va licuando el salario, ¿no? Son todos factores que inciden en la calidad de vida de los trabajadores. Y como decía Estefanía, hay algunas patologías que, por ejemplo, en la pandemia, ¿cuáles fueron las patologías del trabajo que ustedes creen que han prevalecido? ¿Qué les parece? ¿Cuáles habrán sido? En pandemia, en el encierro. Ansiedad, depresión. Sí, uno es el consumo de alcohol, ¿no? Las adicciones. Digamos, la pandemia exacerbó lo que ya venía siendo. Otro fue las patologías del desgaste, el agotamiento, burnout, ¿no? Al no administrar el tiempo. Por eso surge la ley de derecho a desconexión en la pandemia. Pero bueno, yo los escucho a ustedes, los escuchamos a ustedes. Hipocondría, Elian pregunta. No lo encontré en las estadísticas, pero probablemente sí. Porque estaba la amenaza de contagiarse y morir cuando estaba la vacuna. Pero bueno, volvamos a las entidades psicopatológicas en el mundo laboral. ¿Ustedes esto lo ven relevante, lo observan en su vida cotidiana? Perdón, ¿podrían ampliar lo de ley de derecho a la desconexión? Si eso está en tratativa, ¿de qué se trata? La ley de derecho a la desconexión en teletrabajo fue aprobada en 2021. Lo que no tenemos ahora todavía, yo no tengo la información, porque ustedes saben que las modificaciones que ha hecho el presidente actual a la ley laboral, no tengo muy en claro que se mantenga, que siga vigente. Eso habría que averiguarlo, porque todo esto ustedes saben que en negociaciones, ¿no? Con el famoso DNU. Entonces habría que ver cómo va eso, habría que informarse porque es ya mismo, está ocurriendo ya mismo, ¿no? Estas modificaciones a las leyes laborales. Entonces habría que verificar si el derecho a la desconexión sigue vigente, porque hay muchos derechos que han caído en la nada, ¿no? Muchos derechos laborales. Es un buen tema para indagar. En la pandemia se puso en auge, ¿no? Esto de vivir las 24 horas de la vida conectado, trabajando. Entonces, bueno, era necesario que la ley regulara, ¿no?, los abusos de los empleadores, de las organizaciones. ¿Alguna pregunta para Estefanía? Quizás algo que no haya quedado claro, que quieran que retomemos, o esto que preguntaba Elena, que me parece súper interesante, ¿no? En la actualidad. Yo pensaba un poco, hace poquito, no sé, Elena, si lo escuchaste, vi un podcast de Ofelia Fernández, que ella trabaja un poco más allá del partidismo político, ¿no? Digo, a lo laboral. Ella trabaja un poco cómo era la realidad laboral, ¿no? Hace, no sé, 50 años, 40 años, ¿no? Que uno entraba en un banco y trabajaba toda la vida en el mismo lugar y se profesionalizaba en el mismo lugar, a lo que tenemos hoy en día, ¿no? En relación a lo que es el trabajo, el vínculo con el asalariado, las formas de trabajo, ¿no? Que son cada vez como más, digo, precarizadas, estos lugares que tenemos como Pedido Ya, Rappi, y el multitrabajo que hay hoy en día, ¿no? Donde un pibe quizás que termina el secundario, 20, 21, no sé, hace rápido a la mañana, después va a un call center 6 horas y después, ¿no? Digo, como estos lugares más extrapolados de laburo, que también conllevan al tema de, bueno, la psicopatología vinculada al trabajo, ¿no? Donde
bueno, en esto que nombraba Elena, como del arrasamiento en relación a los derechos laborales. Mar Araujo, ay, se me fue la pregunta. Espera. ¿Vos la ves, Elena? Porque no sé por qué no me abre el chat a mí. Ah, dejo de compartir esto, para. Sí. Detener la ¿Cómo se puede presentación. afrontar esta situación por medio de la justicia? En relación a qué, Mar, perdón, no sé. En relación a lo precarizado, decís vos. ¿Qué medios utilizar? No sé, Elena, si hay otra pregunta porque a mí no me abre el chat. Sí. Mark dice, ¿cómo se puede afrontar esta situación por medio de la justicia? ¿Qué medios utilizar la psicopatía ante esta situación? Mm, Digamos, si estamos hablando de psicopatología y psicopatía, y estamos hablando de mobbing, por ejemplo, acoso laboral, hay legislación ujú, sobre el mobbing. El tema es que la legislación sobre el mobbing prospera cuando hay gobiernos que propician el mundo laboral, cuando el gobierno mm, tiene corte empresarial de ultraderecha y los juicios por mobbing. Hay, eh, hay casos, ya hay antecedentes, hay jurisprudencia sobre mobbing, hay casos ganados, hay una cantidad de casos, ¿no? Pero hay una ley, ¿no? Que obliga a las empresas. Pasa que demostrar mobbing es muy difícil. ¿Cómo se mm. construye una relación de convivencia con un compañero de trabajo que se aísla y rechaza el intercambio? Qué buena pregunta. Sí. Bueno, quizás tiene como varias aristas, ¿no? Digo, ay, no sé, ¿alguien habló y yo interrumpí? No. Em, bueno, quizás tiene como varias aristas también, ¿no? Al interior em, bueno, de cada familia, de cada convivencia, que no es, digo, inocente el contexto actual, ¿no? Esto que, digo, que marcábamos al inicio de la clase. Em, em, Tiene un poco que ver con un montón de cosas, creo, ¿no? Que quizás, bueno, eh, digo, el contexto, el tema del aislamiento, no sé si es por el trabajo, si hay un rechazo de intercambio en relación a qué situación, ¿no? Eh, Esto de la sobrecarga, de las patologías de la sobrecarga, que también a veces llevan al deterioro de los vínculos sociales, familiares, afectivos, donde también no queda como este resto para decir, bueno, no sé, voy a un cumpleaños, no sé, o salgo a disfrutar, o un tiempo de ocio, ¿no? Donde todo eso está como quebrantado y la subjetividad en relación a lo deseante quizás está cada vez más arrasada por esta demanda constante de tener que cumplir con. Esto es una de las puntas que puedo pensar en relación a esta pregunta como más abierta, ¿no? Del aislamiento, del rechazo al intercambio. eh, Quizás habría que ver después al interior Yo, por mi parte, de cada uno. hay que ver qué es lo que, cuál es la cultura organizacional, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en Claro. cuenta. ¿Cuánto propicia la organización las relaciones interpersonales, ¿no? Ujú. Digamos, hay empresas que han sacado los comedores para que la gente no se junte a conspirar, entre comillas lo digo, ¿no? Los espacios comunes, los trabajadores van desapareciendo en los layouts de las empresas. ¿Por qué? Porque no está, de hecho, bueno, se usa mucho el WhatsApp hoy en día, ¿no? Pero, digamos, si un compañero de trabajo se aísla y rechaza el intercambio, y estamos en una cosa de psicosis, bueno, hay que respetar no hay que forzar la comunicación cuando no es espontánea, porque no sabemos, ese trabajar, o sea, no es un imperativo comunicarse todo el tiempo, trabajar en equipo todo el tiempo. Se tiende a eso, pero hay circunstancias especiales, hay que ver cuál es el cuadro psíquico de esa persona que se aísla tanto. Supónganse que tenemos un cuadro de autismo, el autista se aísla, con estructura. No podemos forzar a un autista a que se comunique, es una barbaridad, lo asumimos en la angustia.
Hay una pregunta ahí, Es difícil Elena. pensar si Ana María Maidana dice, ¿podría estar relacionada a un trastorno de personalidad narcisista? Bueno, cualquiera sea el diagnóstico de un sujeto, en una empresa puede haber psicóticos no desencadenados que parecen neuróticos, puede haber, los diagnósticos son diversos. El autismo está hoy en día muy divulgado, y también hay sujetos autistas que se dedican habitualmente a tareas que tienen que ver con la informática. No necesariamente todo informático es autista, pero digamos, eh, hay que ver qué le pasa a esa persona que se aísla y no quiere intercambiar. Hola, ¿qué Forzarla. tal? Buen día. Yo quería comentar algo. Esto como lo que está diciendo Elena. Las relaciones sociales de base ya son complicadas por ser seres humanos, y también, bueno, hay que entender el contexto. Me parece que sería un poco salvaje diagnosticar ya un trastorno narcisista o un aislamiento. Simplemente son relaciones sociales que existen en un contexto laboral dentro de una organización, una institución, y a veces, digo, depende del carácter de uno, si medianamente quiere sociabilizar con su compañero, o si solamente el trabajo es ese momento que se dedica a hacer su actividad, su función por la que recibe un salario y luego se va a su casa. Son relaciones sociales que existen dentro de un contexto, entonces diagnosticar me parece como bastante salvaje, tomarlo en términos de un trastorno. Sí, en realidad la psicometodología del trabajo, para qué se debería usar, entre comillas, ¿no? ¿Qué aplicaciones pueden tener? Prevención, ¿no? El cuidado de los trabajadores. Este año dimos una charla sobre el cuidado de los trabajadores, el cuidado de la salud mental de los trabajadores, que la dio eh, una especialista en la cuestión también, como lo es Estefanía. Eh, digamos, ¿por qué es importante saber de esto? Y sobre todo los clínicos, ¿no? Yo soy también una practicante del psicoanálisis. Porque hay angustias que se presentan en los sujetos que son las situaciones de trabajo. No siempre se habla de amor en psicoanálisis. A veces hay incertidumbre y angustia. El clima es de infierno, porque un gerente baja clima de infierno por su estilo de gestión. Entonces es muy importante hacerle lugar. Se pasan muchas horas de la vida de un sujeto trabajando en un ámbito laboral. Y que esa vida sea llevadera, que no sea patológica, que no lo enloquezca. Hay ambientes enloquecedores. De eso se ocupa Elliot Jaques, que es un psicoanalista, falleció, canadiense, psicoanalista kleiniano, que investigó en un libro que se llama La organización requerida, los climas de trabajo paranoigénicos. O sea, él sostenía, después de haber trabajado como psicoanalista, y era un psiquiatra también, y fue consultor de empresas industriales en Inglaterra, él sostenía que se puede se puede llevar una vida satisfactoria en el trabajo si los gerentes, la estructura jerárquica de la organización está sana, ¿no? Es talentosa, si hay gerentes talentosos, si hay gerentes éticos, si se conduce de un modo ético la empresa. Esas son las empresas filogénicas o las empresas requeridas, según él, Elliot Jaques, que es otro mundo teórico. Pero quiero decir, ¿para qué sirve que trabajemos esto hoy? Porque en este momento en nuestro país, para empezar, hay mucha incertidumbre por el mantenimiento de los puestos de trabajo y porque la política económica que se está llevando adelante es salvaje. Y eso tiene efectos en la calidad de vida de la gente. Es fundamental que hablemos de esto. Por eso yo estoy organizando el capítulo con todos los colegas que se acercaron generosamente. Estamos trabajando una vez por mes, más o menos, damos clases abiertas sobre la cuestión. Hay que hablar de esto, hay que pensar en esto. Es necesario. Que no nos barran la conciencia a fuerza de marketing trucho. Son temas de calidad de vida. ¿Sí? Yo te quería preguntar si podías ampliar un poquito más acerca de burnout, porque bueno, como comentaba Elena recién, se escucha mucho, yo trabajo en la clínica psicoanalítica con jóvenes y adultos jóvenes,
y gente que trabaja en educación o en medicina, que están haciendo la concurrencia, la residencia, perdón. Y bueno, ahora con esto de las nuevas políticas y demás, se han reducido los espacios, escuché, no en Buenos Aires, pero por ahí en el interior, yo soy del interior, los espacios de residencia. Entonces quizás en vez de entrar como antes, que entraban más residentes, ahora entran menos, y quizás médicos residentes están haciendo el trabajo de otros médicos que tendrían que ser tomados, digamos, por el Estado. O sea, hay como una sobrecarga que siempre hubo, ¿no? Sobre todo en los hospitales públicos. Y se escucha un montón la sobrecarga o sea, el nivel de todo que están teniendo personas profesionales muy jóvenes a nivel psíquico y a nivel físico, y que encima conlleva la culpa de tener enfermedades ya de por sí físicas y de no poder tomarse licencia porque el otro compañero o compañera va a tener que trabajar el doble porque no hay quien lo cubra y porque aparte son médicos y bueno, hay gente que está requiriendo de sus servicios. Lo mismo en educación. O sea, me parece que esto del burnout, si podrías ampliar un poquito, se está viendo muchísimo en educación, en lo que es docentes, hay muchísimas licencias, y en lo que es medicina, por ejemplo, en personal de la salud, no sé si hay tantas licencias, pero sí que hay muchas enfermedades desde la salud mental y física. Sí, Perdón gracias por la... Sí, me meto un poquito. Digamos, Estefanía dio una clase sobre entidades psicopatológicas ligadas al trabajo, como un paraguas de lo que es el campo del saber de esta especialidad. Y burnout es un cuadro psicopatológico que amerita un desarrollo, de hecho teníamos programado una clase para este año, pero no pudimos hacerla porque quien la iba a dictar no pudo hacerlo en su momento, ante un imprevisto. Es un tema a trabajar en 2025. De todos modos, Estefanía ahora seguramente va a responder a tu consulta, pero prometemos en el capítulo ofrecerlo en 2025. ¿Está bien? Adelante, Estefanía. gracias. Sí, Carolina, digo, tu aporte es, real, es lo que está pasando hoy en día. Cuando les contaba al principio de esta clase, en otro espacio de intercambio, hemos trabajado con otros colegas también, esto del síndrome del burnout o síndrome del quemado, de esto justamente que vos estás describiendo, que es la presentación clínica, ¿no? Lo fenoménico que se ve, que es como un conjunto de variables, podemos pensar. Eh, este contexto económico que cada vez es como más precarizador, y esto que decía Elena, ¿no? Donde el sujeto trabajador, no digo, se borran los derechos y se pide que una persona haga el trabajo de 4, o en el ámbito de la salud, ¿no? Médicos que están hasta 72 horas de guardia. Está bien que esto no pasa solamente ahora, pero ahora sí lo que se ve más es como la falta de recurso constante en casi todos los ámbitos. Nosotros lo que elaboramos un poco con este síndrome de burnout o del quemado tiene que ver justamente con toda la semiología relacionada en el acompañamiento terapéutico y en el desgaste de lo mental, lo emocional, lo físico, justamente la exposición prolongada de factores estresantes en el trabajo. Esto que vos decís, si yo no voy, no hay nadie que me reemplace. De estos lugares que uno tiene que tener como politrabajo, porque digo, un solo acompañamiento o dos no son suficientes para, bueno, un ingreso económico rentable, donde el dinero se va licuando y cada vez tiene menos valor. Digo, entonces hay como una asociación de diferentes cuestiones que tienen que ver con, principalmente hoy en día, el síndrome del quemado, del agotamiento, que conlleva, bueno, dependiendo de la singularidad de cada trabajador, a diferentes cuadros clínicos, ¿no? Digo, reducción del apetito, ansiedad, depresión, irritabilidad, pérdida de la libido, dolores de cabeza, esto que, bueno, preguntaba la compañera, ¿no? Retraimiento, apatía por el laburo, decir, che, yo ya no quiero ir a trabajar más porque no tolero esta presión y esta demanda.
Y encima de todo, digo, en salud hoy se ve con estos espacios, bueno, como el Hospital Bonaparte, el Centro 1, ¿no? Que están siendo amenazados en su cierre, donde lo que lo sostiene es lo colectivo. O sea, el hacer lazo y vínculo con los compañeros para que justamente este lugar individualista que nos busca poner el neoliberalismo salvaje, ¿no? Digo, nos ayude a poder sobrellevar lo mejor posible esta situación, pero coincido con lo que dice Elena, merece un conversatorio con todas las letras, pero desde mi experiencia puedo, bueno, aportar eso, ¿no? Es tal cual lo que vos decís. Bueno, siendo las 12:15, te agradezco muchísimo, Estefanía, muy buena No, por presentación, favor, excelente. a ustedes, gracias. Les agradezco a ustedes que hayan estado aquí. Vamos a publicar esta clase en YouTube, después les enviaremos el link, la van a encontrar con este título con el que fue presentada. Y estaremos atentos, les pido que estén atentos a las nuevas publicaciones que hagamos, porque en 2025 tenemos una charla mensual abierta y gratuita sobre estas cuestiones de psicopatología del trabajo, salud mental laboral. Así que bueno, vamos a publicar el programa en breve. Bueno, un beso muy grande a todos. Gracias, gracias. Amigas, a todos que tengan un buen fin de semana, muy felices fiestas, medio temprano, pero no nos vemos. Chao. Buenos días.